¿Qué tal? ¿Cómo está? Especialista Sara Rosa, ¿cierto? Sí, por supuesto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ya en el inicio del año escolar. Hoy por hoy todos los chicos, niños están volviendo a clases. Y una de las Ujú. cosas muy importantes que se tiene que tener en consideración es el tema de las loncheras. Ujú. Coméntame un poquito qué es lo que debería tener en cuenta un papá o una mamá al momento de preparar la lonchera para su pequeño. Ok, mira, nosotros de repente, inclusive los mismos niños han estado disfrutando de diferentes alimentos que tienen gustos y sabores diferentes, ¿no? Inclusive, desde pequeños a nosotros nos han enseñado que existen cuatro gustos básicos, pero hay un quinto gusto que está, queremos que se pueda conocer mucho más en las escuelas y que los niños también aprendan, porque es parte también de la selección de alimentos que ellos van a tener durante el tiempo de preparación en sus loncheras. Además, este gusto, este quinto gusto que se llama umami, que significa sabor sabroso, lo comemos todos los días, ¿sí? E inclusive en alimentos que podemos incluir en las loncheras, como por ejemplo los quesos, se debe incluir, por ejemplo, verduras como los tomates, o de repente por ahí incluir algunos alimentos que los chicos ya pueden estar consumiendo previamente en casa, como los champiñones, por ejemplo. Siempre es bueno agregar una proteína, y los pescados y las carnes son también ricas en este gusto. En el fondo es poder generar una armonía de sabores, porque el problema de los chicos muchas veces es que podemos enviarle muchos tipos de alimentos, pero la palatividad es importante para ellos. Han estado de repente muy acostumbrados en casa a consumir alimentos muy dulces, muy salados, que de repente ellos identifican con mucha facilidad, ¿no? Pero en este caso, al agregar nosotros alimentos ricos en este quinto gusto umami, va a generar una mejor armonía de estos sabores, ¿no? Y sobre todo va a hacer que esa preparación que nosotros vamos a mandar, que se va a preparar en casa y que vamos a mandar en la lonchera, va a ser agradable para ellos, ¿no? Y que ellos también aprendan que estos alimentos, ¿no? Tienen ese gusto que inclusive mejora lo que es el proceso de salivación. Eso va a hacer que ellos puedan favorecer también a su proceso de digestión, porque recuerden que ellos tienen poquito tiempo para su lonchera, no tienen toda una hora para poder disfrutar. Muchas veces tienen 15 minutos, 20 minutos, o a veces ellos acortan el tiempo porque quieren ir a jugar. Entonces, ¿cómo hacer que esa lonchera sea agradable y que también ayude a poder nutrirlos? Porque no solamente es que puedan ellos comer la lonchera, sino que también le aporten nutrientes. Y al agregar alimentos ricos en este gusto, quinto gusto umami, va a ayudarles a que favorezca mucho, de manera más eficiente, su proceso de digestión, ¿no? Entonces, esos son, digamos, puntos que hay que recordar primeramente y que sean esenciales para tomar en cuenta en cuanto a las loncheras, ¿no? Claro, definitivamente. Y justo ahí quería llegar, ¿no? Porque si bien es cierto, es el hecho del sabor y que sea atractivo para los chicos y todo eso, pero hay algunos mitos referentes al tema de de este producto puntual, ¿no? ¿Podría usted apoyarnos en cuanto a darnos alguna especificación o algo para que la gente no piense, ¿no? Que, no, de repente si le echo un saborizante o le echo algo en particular va a afectar o de repente bajar la calidad del alimento, cosa que son mitos, como le comento, ¿no? Sí, exacto. A ver, hay que entender que este gusto umami es parte de los cuatro gustos que ya nosotros conocemos, ¿no? El dulce, el salado, el amargo y el ácido. Y que no es un gusto que es ajeno a los alimentos que nosotros consumimos habitualmente. El detalle es que el sazonador umami tiene una concentración de este gusto umami. Al igual que, por ejemplo, tú cuando pruebas una fruta, que es ideal que los chicos lleven una fruta, por ejemplo, sobre todo entera, para que no se les deteriore, normalmente perciben ese gusto dulce o acidito, ¿no? Dependiendo del alimento. De igual manera, si nosotros damos otros tipos de alimentos, también van a tener diferentes gustos. Pero si yo, por ejemplo, agrego azúcar, ya estoy concentrando el gusto dulce. Igualmente sucede en el gusto umami. El gusto umami está
en muchos alimentos, por ejemplo, los quesos, la carne, el pescado, el pollo, ¿no? Los tomates, los champiñones, ¿no? Están pero cuando hablamos de sazonador umami, hablamos hablando de lo mismo, pero concentrado. Igualmente, de repente uno prueba, por ejemplo, verduras, que también es ideal que los chicos incluyan verduras en sus preparaciones, y por ejemplo agregan un poco de espinaca en un poco de pollito y mayonesita y lo ponen en un pancito que hace agradable el sándwich. Hay una mezcla de gustos, pero de repente la espinaca tiene un gusto ligeramente amargo, ¿no? Pero hay alimentos que tienen una concentración, ¿no? Es lo mismo. Umami está en diferentes alimentos. El sazonador umami, que normalmente nosotros conocemos como Ajinomoto, tiene una concentración de ese gusto umami. Entonces, no tiene, digamos, algo de diferente en lo que está presente en los alimentos. En realidad podemos inclusive ser una alternativa mucho más saludable. ¿Por qué te comento eso? Porque nosotros, y sobre todo los niños, están acostumbrados a un gusto de sal y salado muy elevado. La Organización Mundial de la Salud habla de que no debemos consumir más de 2 gramos de sodio, o sea, no pasar de más de una cucharadita de sal. Pero el peruano, y desde tempranas edades, y esa es la preocupación desde tempranas edades, se está consumiendo una cantidad por encima de ese valor, lo cual pues ya a temprana edad puede verse afectado problemas de obesidad, problemas de hipertensión y problemas cardiovasculares que se pueden iniciar en esta etapa. Entonces, el gusto umami lo que hace es mejorar el aspecto de armonizar los demás gustos. Si yo quito una poca cantidad, tampoco no es quitar toda la sal, sino quito un poco de la sal para mejorar ese aporte más reducido de sodio y le agrego una misma porción de sal que de glutamato monosódico, en este caso una concentración de umami, voy a tener una palatividad agradable para que los chicos no quitándole la sal va a decir, wow, esto está insípido, no me gusta, etcétera. Entonces, lo que queremos es mejorar el gusto, ¿no? Sin agregar tanta cantidad de sal, porque el problema aquí es agregar una excesiva cantidad de sodio, que es lo que tiene el impacto negativo. Entonces, si yo, por ejemplo, le agrego a las preparaciones un poquito de algún tipo de carne, un poquitito de tomate, rayo un poquitito de queso, ya estoy concentrando, ¿no?, los gustos umami y puedo darle un mejor sabor sin necesidad muchas veces de agregarle sal, ¿no? De ahí la ventaja de poder agregar este gusto umami para no perjudicar estos aspectos relacionados a la salud, de que ya desde tempranas edades, como te comento, ya se ven afectados, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto importante que hay que considerar, porque yo creo que los padres saben qué tipos de alimentos hay que llevarles, pero muchas veces agregan alimentos con alto contenido de sodio o de repente agregan alimentos que de repente para mejorar el gusto o el sabor no son nada saludables. Entonces, es una alternativa, creo, mucho más saludable desde el aspecto de prevención ya desde tempranas edades, ¿no? Claro, claro, le entiendo perfectamente. Y justo eso es lo que los papitos necesitan, ¿no? Entender y saber que estos productos, pues en realidad no suplen un tema nutritivo, no solamente es un tema de hacer mucho más rica, por así decirlo, ¿no? Los alimentos que de por sí tienen sus sabores fuertes, ¿no? A veces a un adulto incluso hay verduras o vegetales que tienen un sabor bien particular y ahí nos va. Ajá, Sí. claro. ¿Y qué hacemos? Le agregamos sal y ahí ya está mal Claro, y nos perjudica, y ¿cierto? nos perjudica. Entonces, más bien, quitar ligeramente la sal y agregar gustos umami, puede ser de los alimentos o puede ser el concentrado a través del sazonador umami, y eso va a mejorar el aspecto de gusto y salud también para los chicos. Claro, esa sería una principal recomendación. Sí, Entonces, exacto, exacto. ¿qué otras recomendaciones usted como especialista nos podría brindar en todo caso al momento de preparar estas loncheras? Por ejemplo, ¿no? También el tema, el hecho de que muchos papis por hacerse la vida un poco más práctica y por el tema de la rapidez, optan por productos envasados, ¿no? Que si bien es cierto, la OMS tiene una manifestación al respecto, pero como especialistas definitivamente, pues a los chicos deberíamos intentar darle lo más natural posible. Sí, el detalle es que hay que tener en cuenta que no todos los productos industrializados
tienen una condición negativa en cuanto a la salud. Lo que hay que ahí es escoger, ¿no? Escoger cuáles son los alimentos que yo podría agregar, porque por ejemplo a nivel de alimentos industrializados que puedo agregar en una lonchera pueden ser algunos frutos secos, por ejemplo. Frutos secos donde no se agregue sal, sino que de repente nosotros podamos agregarlo en una preparación, de repente en una almendra picada o de repente un poco de mantequilla de maní que yo puedo preparar sin necesidad de estar agregando concentraciones tan altas de azúcar o sal o de repente grasa, ¿no? Entonces, no todas las alternativas a nivel industrial son, digamos, poco saludables. Creo que ahí sí hay que escoger, pero sí dentro de nuestra alimentación, sobre todo en el caso de los chicos, las loncheras sí deben ser bastante más saludables. Una lonchera debe tener una fruta, que de todas maneras tiene que ir, un refresco de fruta, porque normalmente a veces los refrescos que sí están envasados sí tienen una alta cantidad de azúcar. Entonces, lo ideal es que sea un refresco de repente de fruta que podamos preparar un día antes y solamente hacer la mezcla de la esencia con el agua sin necesidad de agregar mucha cantidad de azúcar, ¿no? Siempre debe haber un alimento sólido, puede ser un sándwich, por ejemplo, en donde tenga un cárnico que es rico también este componente, en este gusto umami, pero que a la vez yo le puedo agregar para mejorar la palatabilidad un poquitito de repente por ahí de algún tipo de grasa, un poco de repente ligeramente de sal y un poquito de umami, y ya puedo tener una mezcla agradable, que lo puedo poner en un pan, ¿no? Que puede ser ese pan de repente integral o un pan que tenga una mejora en cuanto al aspecto nutricional, ¿no? Ahora, existen diferentes alternativas. Por ejemplo, también puedo hacer atún. El atún, que es pescado, que no tiene ningún tipo que también es industrializado, pero que no tiene ningún tipo de sal, de repente que pueda agregarse de manera intencional, sino de repente ya es de manera tal cual que yo pueda agregar sin necesidad de estar tomando el tiempo para poder preparar, ¿no? Porque el problema es el tiempo que muchas veces no se tiene. Pero puedo coger una lata de atún, ¿no? Puedo mezclarla, ya no la mezclo con sal, sino de repente ahí le puedo agregar umami para que mejore, le agrego un poco de apio, le agrego de repente un poco de verduras y eso lo pongo en mi pan, ¿no? Puedo de repente preparar un poco de pollo mezclado con alguna verdura. Le puedo agregar, sí, de repente mayonesa casera, mayonesa preparada en casa. Puedo agregarle de repente una mayonesa de yogur, donde le agrego una ñisquititita nada más de sal y el resto de repente puede ser de umami con sus gotitas de limón. Y eso lo revuelvo y lo meto también en un pan y ya tengo un sándwich, ¿no? Eso acompañado de su agua y su fruta, no hay necesidad de repente de agregar mucha cantidad de alimentos. Normalmente la lonchera debe ocupar entre el 10 al 15% del total de los alimentos que se va a consumir. A veces pensamos que requerimos mandar un montón de cosas, ¿no? Lo ideal es que más bien agreguemos dentro de las preparaciones de repente de los sándwiches un poquito más de cantidad de algunas verduras en pequeñas cantidades, de repente un poquitito de cebollita, un poquitito de zanahoria, un poquitito de champiñones, por ejemplo, el yogur con un poco de mostaza y le agrego un poco ligeramente de sal y ajinomoto, eso puedo mezclarlo y hacerle una preparación y meterlo en un sándwich. Eso va a hacer que sea agradable. Y como las cantidades que yo voy a utilizar son muy pequeñitas, eso le va a dar una mejora en el gusto, pero sin necesidad de agregar tantas cantidades, ¿no? Puede ser de repente una papita con un poco de huevito, choclito con queso, si es que de repente tenemos un poquito más de tiempo, porque de repente eso sí nos toma más tiempo, ¿no? Pero si hay un poquito más de tiempo, puede ser su papita con su huevito, un poquito de verduritas, su fruta y su refresco, ¿no? Entonces, lo ideal es que lleve una fruta, una bebida y un alimento que ese de repente nos va a tomar un poco más de tiempo, pero si tenemos ya todos los ingredientes en casa, es fácil poder preparar. No hay necesidad muchas veces de complicarnos la vida, ¿no? Agregando esa mezcla, los chicos van a poder consumir bastantes verduras sin necesidad de repente de los gustos que no son tan agradables para ellos en cuanto a ese tipo de alimentos, ¿no? Claro, entiendo. Y respecto al tema del Ministerio de Salud, MINSA siempre trabaja esos programas de loncheras saludables y todo eso. ¿Ustedes tienen algún tipo de, por así decirlo, ¿no? Referencias o algún tipo de indicación en particular?
está regulado, como de modo que las personas, o sea, sobre todo como es para niños, específicamente en este caso, no genere ningún tipo de contraindicación ni nada por el estilo, ¿no? Claro, el detalle es que estos tres componentes que deben tener la lonchera están basados justamente en lo que es la alimentación saludable. El Instituto Nacional de Salud ha establecido como esos tres componentes básicos parte de la lonchera saludable. O sea, quiere decir que una lonchera no es que tenga solamente fruta o solamente verduras, no, debe tener una variedad de alimentos que lo ideal es que complementen y completen la total cantidad de energía que se necesita en todo el día. Entonces, por eso es que debe tener siempre un cereal. A veces decimos, ay, la papa, el pan, no son saludables, pero no es así. Son parte de la alimentación. Tampoco no le voy a mandar 2 o 3 panes, es un sándwich o una papita o un trocito de yuca. Además, siempre es bueno que se agregue algún tipo de carne, ya sea de repente un pedacito de pollo, un pedacito de carne o un poco de atún. O sea, tampoco no es cantidades muy elevadas. Aquí normalmente es lo que entra en el pancito que va a llevar el niño, ¿no? Entonces las preparaciones tampoco son muy abundantes. Y la cantidad de agua va a depender también de lo que el niño, de la actividad que tenga. De repente es mandarle refresco para que acompañe con la bebida, pero aparte de repente es importante que podamos mandarle agua, ¿no? Aquí lo que hay que ver es que no debe limitarse el consumo de alimentos. Lo que hay que controlar son los excesos muchas veces de estos dos componentes, azúcar y sal, que son los que sí directamente tienen un efecto sobre el impacto de la salud. Entonces, para eliminar el azúcar, puedo agregar bebida de frutas. Las frutas de por sí ya tienen dulce. Entonces, en cambio, si yo, por ejemplo, agrego un agua que no tiene mucha cantidad de dulce, me veo obligada a agregarle más azúcar. Entonces, preferible, por eso la recomendación es refrescos de frutas, para darle ese gusto dulce y no necesitamos agregar dulce. Y en el otro, para limitar la sal, es agregar menos cantidad de sal y agregar una parte importante del umami. Entonces, ese tipo de lonchera va a estar dentro de la recomendación de saludable. No tiene ningún aspecto negativo. El que pueda agregar diferentes verduras, pero sí limitar esos dos componentes que son la preocupación actual para este grupo de edad, ¿no? Que puede tener el impacto en la salud. Claro, claro que sí, especialista. En todo caso, respecto a este tema de las loncheras, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy por hoy también los chicos han cambiado su forma o su dinámica de vida, porque ya no es como antes, quizás, ¿no? Son consecuencia también de la pandemia, ¿no? ¿Qué comentarios finales podría brindarnos para que los papás, bueno, ya, una cosa es el tema de loncheras, pero en casa también puedan ayudar a mantener esa buena nutrición? Exactamente. Depende mucho de cómo se está llevando la alimentación en la familia, lo que va a impactar y va a influir netamente en la alimentación del niño, ¿no? En este caso, yo sugiero que los niños deben en casa probar diferentes tipos de alimentos, porque a veces hacemos la dieta muy monótona y eso no permite que podamos incluir diferentes verduras. De repente solamente estamos agregando, no sé, lechuga, pero si agregamos una serie de verduras dentro de las preparaciones y mejoramos o sea, hay que hacer que el niño haga que esas verduras que se van a consumir tengan un rico gusto, un rico sabor, porque si no tienen ese rico gusto y ese rico sabor, no los van a consumir. Así le pongamos el adorno que le pongamos. Entonces es importante que en ellos podamos agregar sabores y gustos importantes, ¿no? Por eso de ahí el umami para resaltar el aspecto y armonizar los sabores. Por un lado. Por otro lado, como este umami va a aumentar la secreción de la saliva, va a hacer que ellos mejore también su gusto de los otros tipos de alimentos, mejore la palatividad, sea más agradable el alimento. Y eso va también para toda la familia, ¿no? Porque al momento de agregar, mejora también los sabores que van a tener los demás alimentos. Además, en la casa debemos acostumbrar al niño a que pueda sentir los gustos propios de los alimentos. Los saturamos de sal, los saturamos de azúcar y muchas veces ya no quieren alimentos de gustos naturales. ¿Por qué? Porque ya los hemos saturado de esa cantidad de azúcar y sal. Entonces lo que tenemos nosotros es que cambiar eso, poco a poco, ir cambiando.
Ir cambiando, Claro, introduciendo alimentos ricos en esto, en el gusto umami que armoniza los sabores, ir controlando los puntos de sal dentro de las preparaciones, de repente por ahí es la utilidad del sazonador umami, y agregar alimentos que tengan de una palatividad adecuada el gusto dulce, ¿no? Como las frutas. Por ejemplo, si yo voy a agregar una avena, en vez de agregar la avena con azúcar, ¿por qué no la pongo con un poco de fruta? Para que nuevamente el niño pueda mejorar esa palatividad. ¿No? Porque lo primero que hacemos es avena con azúcar, ¿no? Y eso que hace que el niño se acostumbre a ese nivel de dulzor. Pero en cambio, si yo le agrego fruta, y a veces no necesito agregar tanta cantidad de azúcar para esa preparación. Entonces, en casa es donde debemos controlar esos aspectos, ¿no? Para que el niño mantenga un nivel de salud sin agregar estos componentes de repente que están impactando de manera negativa, ¿no? A la ay, familia también. claro que sí. Y otra cosa importante también que deben de tener en consideración es el tema de las proporciones, porque a veces los papás se olvidan de que los niños son niños y su estómago es pequeñito, a diferencia de un adulto, ¿no? Que eso también es algo que es muy común. Sí, exacto, exacto. Normalmente en ellos las porciones son casi la palma de la mano es una muy buena referencia. Nosotros, nuestra palma de la mano es más grande. Nuestra carne, por ejemplo, debe ser de este tamaño. Pero si yo tengo un niño de 3 años, el tamaño de su carne debe ser de la palma de su mano. Y chiquita, ¿no? Chiquita. Si, por ejemplo, va a consumir una fruta, no le voy a dar la fruta más grande o la porción más grande. Tengo que darle aquella que alcance en su manito. Normalmente debe ser de repente media tacita de alguna fruta picada o media tacita de una uva picada. De repente no es una manzana completa, sino es media manzana, ¿no? Igualmente en el caso de las verduras, claro, nosotros de repente podemos comernos todo un plato completo de verduras, pero ellos normalmente también es de lo que alcanza en su mano. O sea, las porciones son en base a la equivalencia corporal de cada uno. Por eso los varones que son más altos, tienen la mano más grande, más cantidad. Las mujeres tienen la mano un poco más pequeña, menos cantidad. Normalmente podríamos utilizar esa referencia de equivalencias para poder de repente establecer mejor las porciones de los alimentos, ¿no? Entonces, el niño no va a comer igual, pues, ¿no? Un adolescente definitivamente va a comer un poco más que un niño porque tiene esa necesidad, ¿no? Entonces, también de las porciones que uno está consumiendo, también debe, digamos, controlar o de repente debe cuidar dentro del momento de servir a los miembros de la familia, ¿no? Excelente, excelente. Estábamos con la doctora nutricionista Sara Rosas, quien mejor que nadie nos ha podido diluir estas dudas que muchas veces en casa pues se tienen y a veces por un tema de la rapidez del día a día no se toman en cuenta para poder mejorar la alimentación de nuestros pequeños, pues, ¿no? Muchas gracias, especialista. Entonces, por favor, invite a los seguidores de ciudadp.com para que puedan conocer un poquito más. Me imagino que hay mucha información también en la página web bueno, de UNAMI para que puedan resolver estas dudas, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, definitivamente. Umami, aunque ya se descubrió hace más de 100 años, de repente es un término que no es muy conocido, ¿no? Pero que ya hace más de 20 años es reconocido como un quinto gusto. Tal vez ir empezando por ese conocimiento básico, ¿no? Siempre hemos hablado de 4 gustos, pero en realidad no son 4, son 5, en realidad. Entonces, de repente investigar un poco más acerca de este quinto gusto umami, que de repente nosotros pensábamos que era una cosa oriental muchas veces, pero que en Perú, comiendo nuestro lomo saltado, nuestro ceviche, nuestro yuquito con charqui, ¿no? Ya estamos consumiendo gusto umami, sin darnos cuenta tal vez, ¿no? Entonces, investigamos un poquito más acerca de este quinto gusto umami para que podamos ir de repente implementando más alimentos en nuestra dieta. Cuanto más variada, mucho mejor. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por toda la información.